Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos en una emisión más de Donde las letras cobran vida. Pues ya saben, soy Nadia Contreras y les agradezco muchísimo el que me estén acompañando en esta ocasión. Y bueno, hoy, como lo anuncié en las redes sociales, en mis redes sociales, pues iba a ser un programa para platicar de algunos temas de la poesía. Por ahí les pedí que me dejaran sus dudas en torno al tema y bueno, me llegaron algunas preguntas por inbox. Agradezco mucho a Marcela y a su niña Jeremy, que siempre estén al tanto de lo que hago. Siempre han estado pues muy al pendiente de los programas. Y bueno, en esta ocasión pues me dejan algunas preguntas por ahí que trataré de responder desde lo que sé. y bueno, pues esto se trata de compartir poesía, de hablar de ella, de pues abordarlas de diferentes puntos de vista. Como dije, agradezco a quienes se sumaron a las preguntas que me llegaron por ahí. Yo planteé unas, ya había colocado en redes sociales algunas, sin embargo, bueno, estuvieron nutriendo un poquito más esta lista. Y bueno, yo siempre les he dicho que esto pues es un viaje literario y de esto se trata, ¿no? Entonces, el día de hoy también como poeta sugerida de lectura, pues traigo algunos poemas de déjenme acomodarme acá porque me fui hasta no sé dónde. Ahorita les digo, se me va el nombre. Ida Vitale. Ella pues, es una poeta de Montevideo de 1923 y bueno, ha ganado diferentes premios internacionales, entre ellos el Octavio Paz en el 2009, el Alfonso Reyes en el 2014, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el 2015, el de Poesía Federico García Lorca en el 2016, el Phil de Literatura en Lenguas Romances y el Cervantes, ambos en 2018. Ida pues va a ser nuestra autora invitada el día de hoy y voy a abrir el programa con uno de sus poemas, De un fulgor a otro, y ya vamos a pasar a estas cuestiones que yo les ponía ahí en redes sociales y que algunas personas estuvieron alimentando. Gracias, Marcela, por promover en este caso la poesía a tu niña y que me haya hecho llegar sus dudas. Trataré de resolverlas. Gracias a quienes estuvieron también mandando por inbox algunas cuestiones relacionadas con la poesía que ya las iremos comentando en el programa. De un fulgor a otro. Quizá no se deba ir más lejos. Aventurarse quizás apenas sea desventurarse más. Alejarse un atroz infinito del sueño al que accedemos para irizar la vida, como el juego de luces que encendía en la infancia el prisma de cristal, el lago de tristeza, ciertas islas. Sí, entre biseles citados los colores, un fulgor anidaba sobre otro, seda y deslumbramiento al margen del espejo, y aquello también era un espectro, sabido, exacto, centelleos ajenos en un mundo apagado, como un canto sin un cuerpo visible. Un reflejo del sol creaba una cascada, un río, una floresta entre paredes áridas. Sí, no vayamos más lejos, quedémonos junto al pájaro humilde que tiene nido entre la bugambilia y de cerca vigila. Más allá sé que empiezan lo sórdido, la codicia, el estrago. Bueno, ese es un poema de Ida Vitale, de un fulgor a otro. Vitale se escribe, bueno, ahí la pronunciación, de un fulgor a otro. Este es el primer poema con el que abrimos pues esta sesión más de Donde las letras cobran vida. Y bueno, habíamos dicho que una primera pregunta que se lanzaba ahí en redes sociales es la inspiración y los procesos creativos. ¿Qué es la inspiración y los procesos creativos? Bueno, yo creo más, sí creo en la inspiración, sí creo en ese apartado en ese momento en donde estamos a punto decía Carmen Villoro en algún momento, en donde estamos más susceptibles, tenemos como que
como que los sentidos más abiertos, ¿no? Hacia lo que vemos, lo que escuchamos, etcétera. Entonces eso es muy interesante. Sin embargo, creo que la inspiración, desde mi punto de vista, va unido a la disciplina. La disciplina es la que nos lleva a agarrar todos los días, como dicen, arrastrar el lápiz, o ahora escribir en la computadora. Yo escribo ya más en la computadora, no se crean eso de arrastrar el lápiz, en mi caso no. Además, luego no entiendo la letra, entonces yo escribo en la computadora, ¿no? O en el celular. Primeramente, casi todo lo que hago yo, ya de que está relacionado con esto de la parte creativa, lo hago en el celular. Ahí empiezo. Y luego lo hago el cambio a la computadora cuando ya considero que vale la pena, y en la computadora es en donde empiezo a revisar el texto. Entonces, la inspiración para mí pues va aunada a la disciplina. No hay de otra manera, sinceramente, o para mí no hay de otra manera. Todos los días es sentarse a escribir, todos los días es leer lo que se nos ponga enfrente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varios libros aquí en el escritorio que voy leyendo poco a poco. No soy muy ordenada en las lecturas, de pronto salto de un libro a otro, pero siempre regreso. Y otra de las cosas que hago es siempre escribir sobre los libros que leo, para que no se me olvide. Yo les he dicho en algunos momentos que mi memoria es muy a corto plazo, entonces escribo y es como fijar, ¿no? Fijar los pensamientos, fijar aquello que me pareció importante en el libro. Entonces yo considero que para mí la inspiración pues va unida a la disciplina. Puedo tener inspiración, puedo tener estos fulgores o estos relámpagos en el que mis sentidos están muy abiertos y puedo percibir cosas que a lo mejor para los otros pasan desapercibidas o son insignificantes, pero la disciplina de todos los días escribir pues es fundamental para irle dando forma a lo que queremos proponer. Entonces, lectura y escritura pues para mí van de la mano. Y si nos vamos pues a la parte de la historia, pues la inspiración, si ya nos ponemos a revisar, digamos, el concepto, pues nos vamos a dar cuenta que es algo muy complejo y que ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de los siglos. En mi padre, cuando yo empecé a escribir, cuando estaba ya muy chica, ya estamos hablando de hace muchos años, yo le decía, yo escribía siempre en lugares que hubiera mucho silencio, en donde nadie me interrumpiera, en donde nadie alterara pues ese momento con las musas, ¿no? Que este es pues un concepto prácticamente de la antigua Roma, ¿no? La idea de las musas, que eran las que de alguna manera proveían el momento creativo literario. Ovidio, por ejemplo, y Virgilio nos hablan acerca de esto. Entonces yo le decía siempre a mi papá, sobre todo cuando entraba a la habitación, que yo estaba leyendo, estaba escribiendo, le decía siempre, oye, no me alteres a las musas, no me alteres a las musas, o no me espantes a las musas, ¿no? Y mi papá me decía de broma, dice, ¿cuáles moscas, no? Pero bueno, en ese momento pues la inspiración me llegaba de esa manera, en silencio, en una habitación, escribiendo, quizás con algo de música, pues a lo mejor tranquila. Y con el tiempo también pues los momentos de inspiración pues tuvieron que adecuarse a las necesidades de mis trabajos, por ejemplo los viajes en autobús, o por ejemplo de una oficina a otra, por ejemplo de un salón de una escuela a otro. Entonces ya no hubo estos silencios que yo exigía cuando empecé a escribir. Pues poco a poco estos silencios que me llevaban a inspirarme y a poder escribir, pues se fueron convirtiendo en robarle un poquito de tiempo al trabajo, robarle un poco de tiempo a lo que estoy haciendo en casa para ponerme a escribir. Entonces eso ha ido cambiando conforme el tiempo. Antes me molestaba mucho escribir en un lugar ruidoso, ahora pues ya no me molesta realmente, porque igual me pongo los audífonos y ya, yo soy en mi mundo. Pero bueno, pues yo creo que va cambiando, ¿no? Va cambiando, digo, a lo largo de la historia la inspiración también pues ha tenido sus momentos. Por ejemplo, en la Edad Media pues sabemos que la inspiración pues estaba muy ligada a la conexión entre el escritor y lo divino. En la Divina Comedia podemos pensar también en
cómo se puede vincular esta inspiración con lo trascendental. En este caso, cuando ya hablamos del siglo de oro español, sobre todo con Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora, pues hablamos de una inspiración centrada en la belleza y en el amor, que se va a modificar en el romanticismo, porque en el romanticismo, por ejemplo, para la inspiración importó más la espontaneidad, importó más la emoción, importó más la frescura, más esta idea de la poesía nacida del alma, ¿no? Y su relación también con el mundo. Entonces es muy interesante cómo va cambiando el concepto de la inspiración. Y por ejemplo llegamos también a estos poetas como Arthur Rimbaud y como Paul Verlaine, que pues van a romper todas las estructuras, van a romper todas las formas de la poesía, y de alguna manera pues hay una liberación en cuanto a las normas que se tenían establecidas en ese momento. Entonces, bueno, pues la inspiración pues son estos momentos en donde podemos sentarnos a escribir, a pensar un poquito en lo que nos pasa, en nuestra relación con el mundo, cuando tenemos quizás los sentidos un poquito más abiertos y podemos hacer esa conexión, ¿no? Yo siempre he dicho que debe de haber una conexión entre el cuerpo, entre el alma, entre nuestra circunstancia, entre lo que queremos hacer. Entre más claridad tengamos de lo que queremos hacer, para mí es mejor. Hay quien dice que simplemente se sienta y lo que le viene a la mente, pues eso es lo que escribe. Digo, está muy bien, digo, ya tenemos ahí antecedentes de la poesía automática, por ejemplo, de la escritura automática, y está muy bien, pero yo sí necesito pues estos espacios en donde sí haya como que una conexión o una tranquilidad entre todos. Si alguien me hace enojar, si traigo una preocupación, si traigo alguna tristeza muy fuerte, es muy difícil que yo me ponga a escribir. Entonces es momento de ponerme a leer y disfrutar la lectura y apuntar lo que tenga que apuntar para la reseña, para lo que tenga que hacer. Entonces, en ese sentido sí, ocupo así como que mucha tranquilidad para poder inspirarme, para llevar a cabo este proceso creativo. ¿Cómo inicia? Pues simplemente pues escribo lo que en este caso considero yo que es lo que yo pretendo, lo que pretendo compartir, y posteriormente pues le voy dando forma, voy quitando partes, agregando otras, digo esto está bien, esto no está mal. Yo tengo cierta obsesión por las palabras en cuanto a que tengan que estar en el lugar preciso, que sea la palabra que yo quiera que esté ahí, y que lo que significa esa palabra esté muy de acuerdo al contexto de la estrofa, ¿no? O del verso o del párrafo, porque pues también escribo cosas en prosa, que no es novela, es cuento, es relato, es ensayo, pero también escribo cosas en prosa. Entonces como que la palabra que es precisa en ese lugar, ¿no? Entonces sí me fijo mucho en eso. Y posteriormente lo que hago es, pues una vez que escribí el poema escribí más o menos la idea, voy más o menos pensando en un concepto de, pues estos poemas, si los reúno, a lo mejor son el capítulo de un libro, o a lo mejor pueden ser un libro mayor. Bueno, pues trato de descansarlos lo más que pueda, porque muchas veces cuando escribimos, pues lo hacemos como con las vísceras, ¿no? De manera muy visceral. Y a veces publicamos eso y después nos arrepentimos, ¿no? Entonces después dices, ay, ¿por qué dije esto? Está mal hecho, no se entiende. Porque yo en ese momento lo entendía, pero el lector que es ajeno a mi circunstancia no le queda claro. Entonces todo ese tipo de cosas, pues sí, yo trato de dejar que los poemas descansen, que reposen un buen ratillo, pues a veces hasta años, y luego vuelvo a los libros y digo, ay, qué barbaridad. Pero también me ha pasado que vuelvo a los libros y me sorprendo. Y digo, caray, ¿cuándo escribí esto? ¿No? ¿Qué me pasaba? ¿O qué me estaba leyendo? ¿No? Entonces, eso también es algo maravilloso, porque no significa que seamos soberbios, ¿no? Sino que a veces nos sorprendemos también de las maravillas que salen de pronto de nosotros, digo. Y eso es muy padre, ¿no? Otra pregunta que planteábamos ahí en redes era la revisión y edición de poemas. Bueno, pues esto es ya algo de lo que ya venía diciendo con la respuesta anterior.
pues siempre se ha insistido mucho en revisar los textos antes de publicarlos, de darles una buena peinada, como dicen en la jerga editorial. Y bueno, también, o sea, yo creo que la revisión siempre ha estado ahí. Si nos vamos pues a la historia, por ejemplo, dicen que en la antigua Grecia pues era esencial, digamos, la revisión de los poemas, pese a que pues eran orales, o sea, no se decían, ¿no? Entonces, la recitación de la poesía pues era esencial para que ésta circulara, pero los poetas tenían que afinar con detalle sus versos. Entonces ya se hablaba de una revisión. Los trovadores igual, en la Edad Media, tenían que revisar y de pronto pues incorporaban la crítica de sus mecenas, ¿no? Sabemos en este periodo la importancia del mecenas. En el Renacimiento pues hablamos de la aparición de nuevas formas poéticas como es el soneto y obviamente la revisión pues se hizo indispensable. ¿Por qué? Pues porque ya escribir con estas características del soneto pues requieren realmente de un dominio técnico y de una perfección en la métrica. Entonces hay que saber, yo creo que todos los que escribimos poesía debemos de saber estos temas, ¿no? A veces se dice, bueno, pues yo escribo verso libre, ¿para qué? Bueno, es necesario nutrirnos de la tradición como también nutrirnos de la poesía contemporánea. La imprenta, pues obviamente ustedes saben que va a revolucionar todo esto y pues sabemos que sobre los textos pues se decide revisar minuciosamente cada publicación. Hay que, por ejemplo, casos como Flaubert, que decían que confiaba él mucho a sus editores. Eso es lo que dicen. No estoy plenamente segura de que sea así, que confiaba mucho a sus editores, valoraba mucho los consejos de para pues darle final a sus obras. Y bueno, en la historia del siglo XX tenemos a dos autores geniales, maravillosos, Virginia Woolf y James Joyce, que además de ser escritores sumamente maravillosos, pues son conocidos por ser rigurosos en el proceso de revisión de sus obras y de quienes se acercaban, ¿no? No solamente dicen que no solamente se incluían ellos los errores de corrección simples, ¿no? Sino que a veces ellos proponían una reconfiguración de los textos. Y bueno, pues ellos se conoce perfectamente pues el valor de la literatura que nos deja Virginia Woolf y James Joyce, y sabemos pues de cómo eran ellos rigurosos a la hora de revisar textos y a la hora de revisar otros textos. En este caso, la poesía contemporánea o la poesía de ahora, pues la corrección sigue siendo esencial. Los estilos pues se han vuelto mucho más espontáneos, ya hay una poesía más experimental de pronto, bueno, eso desde vanguardia lo sabemos, pero bueno, hay una poesía que está en constante movimiento, que está en constante flujo, pero sin embargo a la hora de publicar pues es esencial la revisión. Ahora es más sencillo publicar, lo sabemos, no están las redes sociales, están las páginas web, uno puede abrir una página web y estar publicando todo lo que uno quiera. Sin embargo, si no pasamos por el filtro de la revisión, pues tenemos textos que son meramente pues infructuosos, ¿no? Entonces, también me aterra mucho esta posibilidad de publicar, que la autopublicación, cuando hay gente que decide publicar sin saber diseñar un libro, sin saber corregir, ¿no? Yo creo que aquí cuando hablamos de publicar, ¿no? Hablamos de todo un proceso completo, ¿no? De la escritura, de la revisión, de el proceso de edición, de diseño, de cuidado del libro, etcétera, hasta que llega a una red, digamos, a una plataforma y se vende el libro. Yo he visto muchos libros a lo largo de los años que yo llevo como editora,
en donde tú dices, pues está muy bonita la portada, muy bonito la cuarta de forros, sin embargo, no se cuidó el libro en su interior. Y es tan mal que si la obra vale la pena, pero tiene un diseño pésimo, la persona que lo hizo no tiene el conocimiento mínimo sobre maquetación, por ejemplo, pues eso va a demeritar mucho la calidad de la obra. Yo creo que aquí la función del editor es fundamental, ¿sí? Para decirnos, a nosotros como autores también está bien aquí, hay que corregir. Claro, sugerencias que se tienen que valorar, pero muchas veces como escritores, pues nosotros no vemos el error en el que estamos cayendo, porque nosotros estamos empapados de la obra, la entendemos, ¿no? Pero es lo que yo les decía hace un momento, ¿qué pasa cuando una segunda o tercera persona lee la obra? ¿La entenderá como yo la estoy entendiendo? No se trata de que sea la misma interpretación, pero que el mensaje sea claro y llegue de manera precisa, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que yo comento. Y hablando esto, la otra pregunta que poníamos era difusión en redes y publicaciones, pues era prácticamente lo que yo acabo de mencionar. A partir de pues prácticamente el siglo XIX, pues los poetas dependían de las editoriales y revistas literarias para llegar a una audiencia. De alguna manera publicar en una revista literaria pues ya llevaba pues había un consejo editorial, alguien que dictaminaba si la obra pues valía la pena o no valía la pena. Digo, sinceramente es eso. Ya no vamos a hablar de estos grupos que todos se validan y que invalidan lo que hacen los otros grupos. No vamos a hablar de eso, ¿no? Sino prácticamente de la dependencia que hubo en su momento del autor pues con las editoriales, con las revistas, para hacer posible el reconocimiento, ¿no? En los avances tecnológicos, pues ustedes saben, del siglo XX y pues ya del siglo XXI, pues permitieron que ahora los poetas, las y los poetas, por ejemplo, y escritores, pues puedan autopublicarse. Se consolida pues el auge de la autopublicación y de las publicaciones alternativas. También, bueno, viene aquí el largo tema de las editoriales, las que son independientes, las que son transnacionales, etcétera, todas las editoriales habidas y por haber. Pero, como dije, siempre creo yo que debemos de publicar cuando haya un editor de por medio, ¿sí? Cuando haya quien nos diseñe el libro y que sepa manejar estas herramientas. Es cierto, las plataformas digitales ofrecen un espacio donde se puede experimentar muchísimo. Las redes sociales como Instagram, bueno, Facebook es para ya personas de mi edad, pero bueno, ahí está el Facebook, el Twitter, ahora X, el Instagram, el TikTok, pues son recursos que nos ayudan a la difusión de la poesía, son recursos en donde nos exigen a los autores pues sobre todo la brevedad, la concisión, ser claros en el mensaje, ser directos, y la gratificación puede ser inmediata. Eso también es una ventaja, ¿no? En las redes sociales la respuesta es inmediata. Sin embargo, pues no olvidar que tenemos que pasar por el filtro de la revisión, de la edición, nuestros textos. Hay algo que a mí me inquieta un poquito en torno a toda esta facilidad que se ha ofrecido para la publicación de la obra, que va, digamos, un poco a contracorriente, ¿no? De pronto siento que una vez que ya estamos en redes, una vez que ya tenemos un reconocimiento, una vez que ya tenemos nuestros seguidores, pues también ocurre otro fenómeno, y que es la presión de producir en exceso contenidos para nuestros seguidores. Por ahí hay unas reglas, ¿no? De toda red social, que tienes que publicar tantas veces, que haz los reelers, que haz esto, que haz aquello. Y bueno, a veces también nosotros nos metemos en este mundo, queremos seguir jalando seguidores, queremos seguir visibilizándonos, y lo que hacemos es producir en masa, producir en exceso.
Y obviamente muchas veces eso va en detrimento de la calidad literaria. Entonces pues ahí la recomendación es pues que tengamos cuidado, que vayamos tranquilos, las redes ahí están, nuestros seguidores si son fieles ahí van a estar, en el momento en que uno decida colgar contenido pues ahí van a estar. Yo creo que no hay cómo dar a nuestros seguidores un material de calidad. Influencias literarias y estilo personal era otra pregunta. Bueno, pues yo ahí, en este caso, uno va forjando a lo largo de la vida nuestras influencias, nuestros libros de cabecera, nuestros autores a los cuales recurrimos, aunque los hayamos leído 1000 veces. Esto siempre ha sucedido, siempre hablamos de influencias. En este sentido, somos influenciados tanto por las tradiciones literarias anteriores como por las contemporáneas. Quien no lee la tradición literaria, pues se pierde de mucho, ¿no? Porque de ahí vienen las formas, de ahí viene lo que estamos haciendo. No hemos descubierto el hilo negro de la historia, simplemente lo hemos ido adecuando a nuestras circunstancias. Entonces, en este caso, pues hay que tener en claro pues nuestras influencias, y ahí pues se vale de todo. Por ejemplo, yo puedo decir que una de mis grandes influencias en la poesía pues ha sido la obra de Enriqueta Ochoa, por ejemplo, ha sido la obra de Rosario Castellanos, de Pita Amor, que son autoras que me gustan mucho. Silvia Plath también es alguien de las autoras que me gustan mucho. Olga Orozco también me gusta. Y son autores a los que acudo. En narrativa, pues siempre hablaré de Antonio Muñoz Molina, que para mí es de mis autores favoritos, que siempre vuelvo a sus libros. Rosa Montero también, vuelvo siempre a sus libros. Maruja Torres, Dacia Maraini, Chekhov también es alguien que me gusta mucho. Raymond Carver, me gusta. Entonces, creo yo que todos de alguna manera nos influye alguien, algo, ya sea del pasado, del presente. El chiste es de pronto con estas influencias pues vernos favorecidos en el sentido de integrar a lo mejor los elementos de esta poesía que nos gusta tanto, esta narrativa que nos gusta tanto, hacia lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, T.C. Eliot también es un poeta que me gusta. Henry Michaud, me encanta la parte experimental de su poesía, y lo he intentado muchas veces hacer con algunos de mis poemas, tratando de un tanto mimetizarlo, y bueno, por ahí hay algunos experimentos. Creo que Caleidoscopio pudiera ser uno de esos experimentos. Quedará el vacío también es otro de los experimentos que iban más cargados hacia la idea de Henry Michaud en cuanto a sus poemas. Y otra pregunta que también me la hicieron en privado, pero que ya estaba puesta en redes sociales, es qué pasa con el bloqueo creativo. Y en mi caso, pues sí he tenido momentos de silencio, que es cuando quizás atravieso una situación difícil, pero creo que la mayor parte de mi vida, desde que decidí dedicarme a la literatura, a la poesía principalmente, ha sido de constante lectura y constante escritura. Son pocos los momentos en que me he quedado en un bloqueo. No sé exactamente qué es un bloqueo, en el sentido de que no lo he experimentado como tal. Yo lo llamaré más bien silencios, que quizás, como les digo, van relacionados con situaciones de salud, por ejemplo, situaciones de enfermedad o situaciones, alguna experiencia de vida que tengo que procesar. Por ejemplo, hasta hace poco, bueno, ya hace algún tiempo me decían, ¿qué escribiste sobre la pandemia? Y les decía, es que yo no escribí nada sobre la pandemia. O sea, sí había escrito algo, pero para el momento en que me preguntaron, no había vuelto al texto, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando me quedé pensando, sí es cierto, escribí una serie de poemas, pero nunca los he revisado. Los escribí creo que mientras daba clase y mientras los chavos se ponían a hacer sus actividades, yo escribí algunas líneas que luego pasé en la computadora, porque eso sí lo hice a mano mientras ellos estaban atentos.
a sus tareas. Y entonces escribía algunas líneas a mano, después las pasé en la computadora y se quedó el archivito de unos 10, 12 poemas por ahí sobre la pandemia. Pero lo olvidé completamente hasta hace poco que saco este libro para que estamos trabajando con Don Cellini para traducción. Y me di cuenta que sí tenía poemas sobre la pandemia. Sin embargo, pues yo había decidido, bueno, realmente los había olvidado, pero ahí estaban los poemas. Entonces, hay momentos en que sí me mantengo como muy en silencio. Entonces, pandemia fue un momento difícil en el sentido de que para mí me trastocó mucho dar clases a través de la computadora en línea. Pues sí batallé mucho, sobre todo porque pues llega el momento en que solamente los alumnos que siguen la clase pues están ahí al tanto. Llega el momento en que uno se agota con los recursos didácticos para mantener a la clase entretenida, ocupada, que no se malentienda entretenido, sino simplemente avanzando en el programa, ¿no? En el programa educativo. Entonces sí llega el momento en que se agota. A mí me agotó mucho el periodo de pandemia. Entonces, bueno, pues fue así como que un momento de silencio, pero sí escribí algunas cosas, pero yo no puedo escribir mientras vivo una situación difícil. Hay muchas cosas, hablan por ejemplo, hay una camada, digámoslo así, de poetas, ¿no? Que bueno, para evitar el bloqueo creativo, pues bueno, recurren al alcohol, a la meditación, a las cuestiones, a los hongos alucinógenos, ¿no? Entonces, bueno, para desbloquear su creatividad. Ahí, por ejemplo, Freud decía que cuando había un bloqueo creativo, pues ahí hablábamos de una represión del inconsciente. Bueno, cada quien tiene sus teorías. Y André Breton, que ahorita hablaba hace rato de la escritura automática, pues fue más o menos su propuesta, promovida por los surrealistas. Obviamente André Breton es de los escritores surrealistas, promovían en este caso la escritura automática, para permitir que el flujo de la mente irracional se manifestara en el papel. Hay algo, no hablo de la escritura automática, pero hay algo de cierto. Bueno, no estoy negando también que esto funcionó, ¿no? Digo, tenemos la obra de los surrealistas, también magnífica, pero me refiero a que muchas veces me ha tocado, cuando imparto talleres, cuando me preguntan que si yo reviso mientras voy escribiendo, reviso un texto mientras voy escribiendo. Entonces yo les digo, definitivamente no reviso mientras voy escribiendo. Lo que hago es dejarme llevar por la idea, ¿sí? Y la revisión viene posterior. Y otra persona me llegó a preguntar que si yo pensaba en figuras retóricas al momento de escribir. Y yo le decía a esta persona que no, o sea, yo no digo, pues aquí voy a poner una metáfora, o voy a poner una comparación, o voy a poner una anáfora, o voy a poner, etcétera, ¿no? Un oxímoron. No, simplemente me dejaba llevar por el flujo de la escritura, por el flujo del pensamiento, y ya posteriormente revisaba el texto. Y pues hacía los ajustes pertinentes. No sé, pero a mí no me funciona revisar el texto mientras lo voy escribiendo. No sé si alguien de los que vean el programa o de los que escuchen este comentario me diga, no, es que yo sí voy revisando durante la escritura. A mí no me funciona porque eso me bloquea. Y ahí sí hablamos de un bloqueo creativo, porque después yo ya no sé qué escribir, ¿sí? Entonces eso como que me saca de onda. Entonces no, lo dejo propiamente así, y ya después, ok, ya a veces digo, aquí puede resultar a lo mejor una metáfora en lugar de una comparación, ¿no? Entonces elimino la comparación, lo pongo en metáfora. Aquí puede ser que me dé pauta para una anáfora, para una repetición al inicio del verso, así. Bueno, entonces ya voy como que adecuando, ¿no? Pero ya una vez el texto escrito. Yo prefiero escribir el texto
y después cortar y después podar. Eso es lo que yo hago y me ha funcionado, digamos, pues hasta ahora. Ha funcionado bien, no sé, ya lo dirán los lectores, si mi poesía continúa a lo largo de los años y a lo largo de las décadas y a lo largo de los siglos, ¿no? Armar un libro de poemas, bueno, pues es muy divertido armar un libro de poemas. Yo lo que recomiendo en los talleres es que siempre piensen, a veces escribimos como que muy desordenados. Se nos ocurre un tema, escribimos, se nos ocurre otro tema, escribimos, se nos ocurre otro tema, escribimos. Y está bien si tu idea es publicar poesías, digamos, poemas sueltos. Pero si tú vas pensando, si tú vas madurando en un concepto de escribir un libro, entonces es momento en que te sientes, ¿sí?, con calma, pienses cuál va a ser más o menos la idea de tu libro o la temática y empieces a estructurar. Y los poemas, en este caso, que tú vayas creando, pues busques la manera en que se relacionen con la temática del libro. Entonces, cuando yo tengo la idea y digo, esta idea me da como para más, por ejemplo, me gustaría explorarla, esta idea, por ejemplo, la locura, me gustaría explorarla desde el punto de vista tal, desde este otro punto de vista, desde este punto de vista, desde este otro enfoque, pues sin querer yo ya estoy trazando los capítulos del libro. Y es decir, cómo voy a desmenuzar el tema de la locura en estos capítulos. Entonces, de alguna manera, mi escritura la voy enfocando hacia el libro, ¿sí? Hacia pues propiamente la composición del libro. Si otros poetas, por ejemplo, me he dado cuenta en talleres también que dicen, no, es que yo escribí una serie de poemas a lo largo del tiempo, pero si los junto, hay muchos que se relacionan que tienen una temática, perfecto, pues los juntas esos poemas y vemos qué sucede, ¿no? Si pueden formar libros, si pueden formar un capítulo, si dan para otra cosa. Entonces, ahí depende de cada quien cómo trabaje, ¿no? En ese sentido, pues cada persona pues tiene una estructura. Yo sí soy muy de estructuras, soy de escribir incluso tentativamente el título del libro, el objetivo del libro, la temática, los capítulos en que se va a dividir, más o menos incluso yo ya pongo una extensión, ¿no? Extensión de páginas, porque siempre he dicho que yo prefiero escribir más para después cortar y es más fácil para mí. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque de pronto si nos vamos a la historia, pues vemos que pues prácticamente, si no me equivoco, es en el Renacimiento cuando ya se tiene la idea de crear un libro de poemas unitario. Y tengo entendido que todo comienza con Petrarca, ¿sí? En el caso de Grecia y Roma, con Virgilio y Horacio, pues en este sentido los libros pues no eran tal cual, sino que eran difundidos, cada texto pues era difundido como una pieza individual y dentro de las colecciones de poesía, ¿no? Pero ya como libro pues lo vemos ya más claro en Petrarca, con cuyas poesías pues se recopilaron para reflejar un viaje, bueno, en este caso la propuesta de él, que era un viaje espiritual y emocional. Con el auge de la imprenta del siglo XIX, pues Walt Whitman, Emily Dickinson comenzaron a estructurar sus colecciones de poemas, pues ya ahora sí ya de manera, pues no sé si decirlo, consciente, ¿sí? Emily Dickinson, acuérdense que hacía pequeños cuadernillos ella y que cosía a mano para tenerlos ahí y regalarlos a ciertas personas, ¿no? Y volvemos al tema de la autopublicación, ¿no? Las editoriales independientes pues permiten a los poetas crear libros de poesía con más libertad, pero aquí vuelvo a insistir, el desafío de la autopublicación es organizar un buen libro de poemas, ¿sí? Un libro coherente, un libro bien escrito, bien hecho, bien editado, ¿sí? Cosa que haya pasado por las manos del experto. Si nosotros somos escritores que solamente sabemos escribir, pero no sabemos editar un libro, pues vale la pena contratar a alguien que nos ayude
al diseño interior del libro, al diseño de las portadas, etcétera, y no pues correr con esta suerte de un libro mal hecho, pues en donde vaya nuestra obra, ¿no? Como les dije hace rato, pues a veces la presión del marketing, a veces la presión de la audiencia, pues eso es lo que nos hace hacer todo rápido, ¿no? Todo rápido, así como tipo maquila, y pues después nos decepcionamos de ver una obra mal hecha. Y también el lector se decepciona, ¿no? Yo que me dedico a esto, de pronto veo un libro y digo, híjole, o sea, este pudo haber sido un muy buen libro. Su contenido pues plasmado de manera adecuada, la estructura, el orden, ¿no? En fin, cosas que debemos de tomar en cuenta y no pasar de largo. Y la idea es enriquecer nuestra obra, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo ese apunte. Y voy a las preguntas que me hicieron llegar. Dice, la primera que me hicieron en las redes, en inbox, es cómo se escribe un poema. Y bueno, pues yo ahí pensé un poquito en algo que ya había abordado. Pues está la inspiración, está este proceso intuitivo, ¿no? De estructurar, en mi caso. Y bueno, ¿no? Yo pensaría que no sé si el poema surge, en mi caso, el poema a veces surge por una imagen, a veces por una palabra que nos impacta, un diálogo, un recuerdo, un olor, una textura, ¿no? Y esta imagen como que se repite en la mente o se fija. Hace días me topé con un olor que solamente me había olido mientras yo estaba en la primaria. No sé qué era, si es un color, si es algo que tenga que ver con los colores, de las cajitas de colores. Pero esas veces que abrí algo, porque no logro distinguir qué, porque le estuve oliendo varios objetos y ninguno me olió a eso. Y dije, este olor es cuando yo estaba en la primaria, cuando yo cursaba la primaria. Entonces, me evocó toda esa época. Entonces ahí podemos empezar a trabajar, a construir el poema, eligiendo las palabras, pues que, como les decía, las palabras que transmitan el tono, la emoción deseada. A veces también la lectura, leer, nos lleva a generar ideas, ¿no? Nos lleva a reflexiones, a preguntas, a tratar de desentrañar de otra manera lo que se nos plasma en una lectura. Ahí puede ser un punto de partida para el poema. Y como les dije, no se preocupen mucho por digamos, si está bien, si está mal, ustedes déjense llevar, ustedes escríbanlo y ya después volvemos a él para corregir la cuestión del ritmo, para corregir si es verso libre, pues evitar las rimas internas, las cacofonías, los vicios del lenguaje que pueden afectar al texto, ¿no? Entonces, sea verso libre o verso medido, pues en este caso puede ser algunas de las cosas que acabo de mencionar. Como les digo, a veces a veces una imagen nos impacta mucho, un recuerdo, una textura, un olor, una frase, algo que dijo una persona, ¿no? Mientras vamos caminando o mientras vamos en el taxi o mientras vamos en el autobús, de pronto un diálogo entre algo, como que dices, me engancho, y ahí se queda uno y se empieza a generar la idea. Las lecturas, a mí muchos libros me han llevado a escribir poemas, muchos libros, o incluso otro tipo de textos, ¿no? Relatos o ensayos, muchos libros. A veces una frase de ese libro me da para escribir otras cosas. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que me preguntaron. Otra de las cosas que me preguntaron, a ver, espérame tantito. Es que algunas estaban... Dice, ¿cómo la poesía puede ser una forma de resistencia y protesta?
Esa es otra pregunta que me hicieron y bueno, pues sí, efectivamente la poesía pues tiene estas características y no nomás la poesía, yo creo que toda la literatura, el arte en sí es una forma de resistencia y protesta. Se han utilizado las bellas artes para desafiar la injusticia social, desafiar la injusticia política, la económica, etcétera, ¿no? Hay grandes poetas que podemos mencionar, Cardenal, Neruda, por ejemplo, entre ellos Javier Sicilia aquí en México y otras grandes poetas que ahorita se me van, pero sí, en el caso de la poesía, pues es denunciar esas injusticias, pero también de alguna manera nos inspira a la acción. Yo creo que la poesía, la literatura, el arte nos debe inspirar hacia la acción, sobre todo porque se enfoca en una reflexión colectiva, ¿no? En este sentido es el poder que tiene la literatura en una reflexión colectiva, en una movilización social y bueno, tenemos grandes ejemplos ahí. Dice, ¿cómo influye la historia y el contexto cultural en la poesía? Pues es determinante, ¿no? Yo creo que podemos conocer la historia de la humanidad a través de la poesía, a través del arte. Podemos entender muchísimas cosas, las épocas de guerra, las épocas de crisis, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo está ahí, ¿sí? Entonces las épocas van determinando mucho la manera en cómo se escribe la poesía y la literatura en general, las bellas artes en general, pues un registro de las luchas sociales, como lo es también, por ejemplo, la poesía, un registro de los movimientos feministas, también un registro de los derechos civiles, las luchas por la libertad, etc. Está ahí la tradición cultural, la tradición religiosa, en la poesía pueden encontrar todo. Si tratamos de nosotros de entendernos o de entender cómo ha sido nuestra historia como humanos, pues basta mirar el arte. El arte, pues sin lugar a dudas, pues es un testimonio vivo, ¿sí? Es un testimonio vivo de las preocupaciones y realidades de una época. Es de alguna manera abrir una ventana al pasado y hay que ver si esa ventana pues nos ofrece un horizonte agradable, armonioso, o qué tipo de horizonte nos ofrece. Entonces, sin lugar a dudas, pues la poesía pues es fundamental para entender el proceso de la historia de la humanidad. ¿Qué puede aportar la poesía al individuo y a la sociedad? Pues puede aportar muchísimas cosas, ¿sí? La poesía y las bellas artes, pues sin lugar a duda, pues ofrecen consuelo, ofrecen inspiración, ofrecen, a mí en lo personal, pues me ha ofrecido hasta el día de hoy, pues en estar acompañada, ¿no? Para mí la literatura siempre ha sido la mejor compañía, la mejor amiga, la mejor, si ustedes lo consideran, el mejor amante, ¿no? Cuando hablamos de los libros, ¿no? Como los mejores amantes, de alguna manera me ha enseñado a procesar a través de la palabra mis emociones, que sí ha sido necesario acudir al experto, ¿no? A los expertos, sí, pero sin lugar a dudas, pues la escritura ha sido para mí como una catarsis y de alguna manera también proporcionan las bellas artes esta sensación de conexión y entendimiento. A través de los libros, de lo que leemos, entendemos también al otro, y nos empatizamos con el otro, y eso es muy interesante. Muchas veces también yo he visto que estamos inmersos en nuestro propio pensamiento, ¿sí? En nuestras propias perspectivas, en nuestras propias formas de resolver las cosas, de entenderlas. Cuando leemos, cambia mucho, ¿sí? Cuando leemos de manera individual, y no se diga cuando leemos de manera colectiva, es decir, cuando
compartimos la lectura en algún club, en alguna escuela, con otros compañeros, con otros lectores, con otros, incluso con los niños, ¿no? Es en este sentido la literatura, las bellas artes, el arte, pues crea comunidad, ¿sí? A través de esta empatía. Entonces, en la literatura, en la poesía, pues bueno, prácticamente nos abre los ojos. Yo creo que ya no vamos a ser los mismos una vez que hemos tomado un libro y nos hemos enganchado en la lectura. Ya no podemos ser las mismas personas, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que les digo, porque la literatura, la poesía, es tomar acción en momentos de crisis. ¿Qué vamos a hacer en un momento de crisis? Al final, pues lo que yo quiero decirles es que pues la poesía no solamente enriquece a los individuos, o sea, a nosotros, sino que también nos puede apoyar a transformar toda una sociedad, y eso es muy, muy interesante. Ojalá nuestros jóvenes leyeran más, nuestros niños leyeran más, se acercaran a los libros. No importa el formato, porque también aquí hay una cuestión que dice, no, bueno, es que las pantallas suplieron al libro, eliminaron al libro. Bueno, pues en las pantallas, en los celulares, en los dispositivos móviles hay aplicaciones maravillosas para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes lean. Aplicaciones muchas veces que son gratuitas. Hay bibliotecas enteras. Está, como dice Irene Vallejo, está la biblioteca de Alejandría, ¿no? El internet, como en ese momento las bibliotecas, pues es una cosa infinita. Y creo yo que lo hemos desaprovechado, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, pues es que se la pasan viendo mugreros. Bueno, ¿qué tanto nosotros como adultos hemos explorado el internet, hemos explorado estas bibliotecas, estas posibilidades de lectura? Hay plataformas muy, muy bonitas para leer, las puedo mencionar, digo, no es sin publicidad, pero por ejemplo está Storytel, por ejemplo, ¿no? Que podemos leer libros por una renta, por una mensualidad, así como pagamos la mensualidad de las plataformas para ver las películas. Se paga una mensualidad y yo tengo acceso a muchísimos libros, ¿no? Y audiolibros también, ¿no? Que a quienes no se nos facilita de pronto la lectura, bueno, mientras hacemos otra cosa, yo también escucho mucho audiolibro y así vamos avanzando. Entonces, no podemos decir que el celular impide la lectura en nuestros jóvenes. No, el celular, los dispositivos móviles pueden ser una herramienta muy, muy allegada a la lectura si nosotros como adultos también orientamos, si nosotros como adultos exploramos estas posibilidades, ¿sí? Entonces yo creo que la lectura con los dispositivos móviles, con las redes sociales, con todas estas plataformas se ha fortalecido. El problema aquí es que pues a veces nos da flojera investigar. Eso es lo que yo veo. Y lo veo y lo digo también como maestra, que de pronto decían, es que mi hijo no lee, pero veías a la mamá que todo el día se la pasaba en el celular. Entonces, sí, puede leer su hijo en el celular. ¿Usted está leyendo en el celular? ¿Qué está leyendo? No, pues estoy en mis redes sociales. Si usted lee un libro en el celular, es muy probable que su hijo más adelante también empiece a leer libros en el celular. Entonces, bueno, esta congruencia pues que debe de estar. Tengo algunas otras preguntas que quedan en el tintero, pero más bien ya estoy viendo la hora. Les agradezco muchísimo a quienes se reportaron, a quienes nos mandaron sus preguntas. En verdad les agradezco de todo corazón que estén atentos a estos programas. Y me voy a despedir con otro poema de Ida Vitale. Que como les decía, con ella abrí y bueno, cerré, y voy a hacer un pequeño anuncio. Dice: exilios, tras tanto acá y allá yendo y viniendo. Es un epígrafe de Francisco de Aldana. Están aquí y allá, de paso en ningún lado, cada horizonte donde un ascua atrae. Podrían ir hacia cualquier fisura. No hay brújula ni voces.
Cruzan desiertos que el bravo sol o que la helada queman, y campos infinitos sin el límite que los vuelve reales, que los haría de solidez y pasto. La mirada se acuesta como un perro, sin siquiera el recurso de mover una cola. La mirada se acuesta o retrocede, se pulveriza por el aire, si nadie la devuelve. No regresa la sangre ni alcanza a quien debiera. Se disuelve tan solo. Y bueno, este poema está tomado de su libro De Procura de lo Imposible, que publicó en 1998. Y bueno, con esto cerramos el anuncio que les tenía que decir. Bueno, que ya están circulando los libros de los premios del séptimo Premio Internacional Bitácora de Vuelos. Ustedes saben que es la editorial de la que yo me hago cargo. Ya están circulando los libros que ganaron este premio. Muy pronto estará en redes la convocatoria para publicar los libros de los premios del 2024. Y bueno, tenemos aquí este libro de Carmen Macedo Odilon, que ganó el concurso de cuento. Sara Banderas obtuvo este premio con este libro, Relatos Caseros de una Vida Ordinaria, que son testimonios, un libro muy bonito. Y quedó muy bonita la edición, no es porque nosotros la hagamos, pero ahí les va, a ver si lo alcanzan a ver. Quedó muy bonita la edición. Están muy padres los libros. Y bueno, ahí está. Tienen pues acá su índice. Tienen la semblanza de la autora. Y bueno, pues vienen muy bonitos estos libros, quedaron muy bonitos. En vano busca la tranquilidad del amor. Es un libro de poemas de Arturo Mayorga. También pues está recién salido de imprenta. Y bueno, ahí está el color de la contraportada, que me gustó mucho la combinación, ¿sí? Si ustedes se fijan, es azulito acá, y bueno, combinaron con el azul de este lado. Y bueno, dije que era de poesía, es de cuento, perdón, es de cuento, ¿sí? Este libro de En vano busca la tranquilidad del amor es de cuentos. De Jesús Bartolo, tenemos este librito que es de poesía, el sí, ahí está la cuarta de forros. Y bueno, también quedó muy bonita la edición. Sí es poesía, ¿sí? Quedó muy padre la edición. Ay, se me va la onda, ¿dónde está la cámara? Ahí está, ¿sí? Entonces, también tenemos Publicamos la nota final de Bandoneón de Rodolfo Ruiz Vázquez, con el que obtuvo el séptimo premio Internacional Bitácora de Vuelos en el género de novela. Es un libro muy bonito también, ahí está la contraportada. Y bueno, pues en este caso pues es novela, y pues también quedó muy bonito el libro. Y publicamos también, a ver, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espero que no me falte ninguno, porque creo que sí los tenía completos. Y publicamos también este libro, que es infantil, ¿sí? De Patricia Vázquez. Patricia Vázquez, pues gana en poesía infantil. Y este libro está muy bonito, es Francisco Alejandro Parece un bebé ratón. Y bueno, cambia un poquito el diseño ahí por el dibujo. Y es un libro que viene con ilustraciones. Ahí está la portada, y luego la letra es mucho más grande para que los niños lo puedan leer ampliamente. Vienen ilustraciones. Ahí está una ilustración. Y luego viene más poesía. Y luego viene un ratoncito muy bonito. Y luego vienen unos cochecitos. Y bueno, pues aquí vienen algunas cosas más. ¿Sí? El índice, un ratoncito más. Y bueno, pues ya están listos estos libros. Ahí está la semblanza de Patricia, con letra mucho más grande, que se ve muy bien, por cierto. Entonces, bueno, ese es el anuncio que les quiero dar. Quien se interese por estos libros, bueno, pues me puede contactar por esta misma red social y le hacemos llegar los libros a través de Bitácora de Vuelos Ediciones. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Me hubiera gustado platicar de más temas. Ojalá les sea
productivo este programa en donde hablamos sobre pues la poesía, los procesos creativos, el bloqueo creativo. ¿Qué más abordamos? A ver, déjenme checar, déjenme irme hasta atrás, porque luego se me olvida. Hablamos sobre lo que es armar un libro. Bueno, pues les platiqué más o menos cómo armo yo mis libros, cómo superar los bloqueos creativos, las influencias literarias, y el estilo personal. Bueno, el estilo lo va uno poniendo, uno va ya, y fíjense que lo padre del estilo, se me olvidó decirlo, es que te identifiquen, ¿no? Que sea, que digas, este es el estilo de fulano de tal. Por ejemplo, decimos, es inconfundible el estilo de Antonio Muñoz Molina, por ejemplo, ¿no? Tiene una mirada particular de ver las cosas. O este es el estilo de José Saramago, por ejemplo, tiene una forma particular de ver las cosas y de escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que alguien que tiene el estilo muy marcado, que dices, es indiscutible, ¿no? Yo leo un texto de ella y sin temor a equivocarme sé de quién es. Bueno, hay varias escritoras. Es Coral Bracho, que tiene un estilo muy marcado, muy de ella. Dana Gelinas también tiene un estilo muy personal, ya muy marcado. Miriam Moscona también tiene, Margot Glantz no se diga. Cristina Rivera Garza también es alguien que tiene un estilo muy característico de ella y que lo vemos en todas sus novelas. Y no significa que sea repetitiva, ¿no? Significa que tiene ya una forma propia de escribir. Y eso es lo más interesante. Hacernos de nuestra propia voz, de nuestra propia escritura, ¿no? Entonces, bueno, también hablamos de revisión y edición de poemas, que les digo, es muy indispensable que revisen sus poemas antes de publicar, aunque ya se pueda autopublicar todo un libro. Si no sabes hacer un libro, editar, diseñar, a eso me refiero. Si no sabes diseñar un libro, si no sabes cómo hacer las portadas, si no sabes cuáles son las medidas, si no, contrata a quien te lo haga, ¿no? Porque muchas veces lo feo de la edición puede demeritar el valor de tu obra. Y bueno, la inspiración, en fin, hablamos de muchas cosas que tienen que ver con esto. Muchas gracias por acompañarme a este espacio de Donde las letras cobran vida. Ojalá les resulte de utilidad pues un poco del contenido de este programa. Les agradezco, un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo martes igual, 5 de la tarde.